Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. ¿Sabías que el sexo puede disminuir los niveles de estrés? Cuando estás a full, ocupadísima y no puedes parar, uno de los antídotos perfectos puede ser perderte en un encuentro íntimo con tu pareja. Esto puede, por ejemplo, reducir tus niveles de presión arterial, lo que hace que seas menos propensa al estrés. Estamos en una emisión más de Atmósferas 2.0. Infinitas gracias por el favor de su atención. Si están en casita, si van en tránsito, si están en un momento de relax, infinitas gracias que nos reciben. Bueno, el tema del día de hoy es el estrés y la sexualidad. Quizá en muchos momentos de nuestra vida y de nuestro ajetreo, hemos sentido estrés y decimos, estamos estresados, estamos estresadas. Pero como yo lo comentaba con nuestro especialista antes de entrar al programa, él me decía que en muchas ocasiones no asociamos, por ejemplo, la falta de apatía hacia nuestro contacto íntimo. O dentro del contacto íntimo, por ejemplo, el que tuviéramos un desempeño muy limitado. Y que esto no lo asociamos a un estrés que estamos padeciendo. Y de esto es de lo que vamos a conversar en esta hora de programa. Antes, agradezco a Isabel Cruz, como siempre en la producción, y en los controles operativos a Raúl Peguero. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro invitado el día de hoy es el doctor Ricardo Virgen Montelongo. Él es médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nuestro queridísimo Hospital Civil Viejito. Y vamos a una información de producción y volvemos. ¿El estrés afecta la sexualidad del humano? Sí afecta porque no se controla, no se puede concentrar uno. Sí, claro. ¿Por qué? No sé. Yo creo que son como cuestiones biológicas, pero químicas, pero sí afectan. Claro que sí. Tu mente está en otro lado y no tienes como ese momento de relajación como para andar. Sí lo piensas, pero de repente la mente es más fuerte que el cuerpo. ¿A más sexo, menos estrés? Sí, porque está uno más relajado, porque está uno con su mente libre a la imaginación y sin querer das más placer. ¿Y tú cómo evitas que el estrés afecte tu vida sexual? Pues normalmente trato de canalizarlo aquí haciendo ejercicio, ando activo, trato de ser activo para canalizar todo ese pensamiento negativo, ese estrés básicamente. Pues eso sí es algo que no puedo controlar porque se acumulan los problemas y ahí es donde el estrés pues te va controlando y no puedes hacer nada más porque la mente no está relajada. Sí nos dieron comentarios muy interesantes, ¿verdad, doctor? Sí, claro que sí, Mari. ¿Cómo podemos comenzar a adentrarnos a este tema, el estrés y la sexualidad? Bueno, primeramente gracias por la invitación, Mari. Aquí estamos para lo que se les ofrezca, para apoyarlos en el programa. Y partiendo de lo que comentan los radioescuchas,
En primer lugar, el concepto de estrés, aunque estigmatizado de forma negativa, parece que la gente tiene aversión a esa palabra y sin embargo todos estamos inmersos en ello. Debemos de tenerlo un tanto claro el concepto para saber que es parte de nuestra vida. El estrés es una palabra, es un anglicismo que tiene que ver con la tensión sostenida. Esta tensión sostenida tiene que ver con episodios de ansiedad. La ansiedad es una emoción útil, es una emoción de supervivencia. La ansiedad no se tiene que estigmatizar, es parte de nosotros, de estar alerta, de lograr objetivos, de lograr metas. Pero cuando estos episodios de ansiedad son tan sostenidos que no hay espacios en donde restablecerse, en donde descansar, se produce una rutina de tensión cada vez más acumulativa. En nuestra vida cotidiana, sobre todo en la situación citadina, esto ha sido ya cada vez más frecuente. A inicios de este siglo, las ciudades han concentrado más población, nosotros estamos más concentrados en esta situación. Hay muchos más estímulos, sea tecnológicos, sea sociales, hay más presiones, sea familiares, sea personales. Y todos estos puntos provocan tensión o presión. Esto es acumulativo, se suma, ¿sí? Y lo que habían comentado las personas que estaban entrevistando, cuando tienes una relación sexual, claro que te descansa, te relaja, pero por una situación muy simple, porque en un acto sexual, en un encuentro emocional, ya sea de carácter sexual o erótico, no necesariamente tiene que ser solo el coito. La persona o las dos personas están centradas en un solo punto. Esa es la base en nuestra área de cualquier terapia ocupacional. Tú puedes quitarle la situación del coito y puedes poner, no sé, una actividad artesanal o cocinar un pastel o bailar, cualquier situación. Tocar un instrumento. O aprender a tocarlo, ¿sí? Ya si lo sabes tocar es un privilegio. Pero tener centrado en un solo punto una actividad provoca que el cerebro tenga procesos de relajación y de concentración. El estrés lo que provoca son periodos sostenidos de ansiedad y cuando la persona está constantemente ansiosa, hay un proceso que se llama disociación. Disociación es como si tu cabeza fuera una pastilla efervescente, la metes en el agua ¡fum!, y se dispersa. Y entonces, al haber tantos puntos que atender, terminas cansado y terminas sin atender ninguno. Eso es lo que cotidianamente vivimos, sobre todo en la situación citadina. Son demasiados estímulos para los jóvenes y no tan jóvenes. Si se dan cuenta, las personas con mayor edad cada vez tendemos a discriminar más los puntos de atención y la tendencia es estar más tranquilos. Pero si te das cuenta, las generaciones jóvenes están apabulladas y atiborradas de tantos puntos de estímulos que creen que deben de atender. Entonces, esta situación que se vuelve a la larga una cultura de abarcar el mayor número de puntos, una cultura cuantitativa, hace que tengamos mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a los más jóvenes a hacer cosas una a la vez. Acuérdate aquella expresión también anglicista de ser multitareas, como si fuéramos dispositivos de cómputo. Esto te provoca pagar un precio alto de desgaste, en donde si duras 10 años teniendo un trabajo, y eso lo vivimos y lo experimento al evaluar a los pacientes ahí en el hospital civil, porque a mí me corresponde evaluar a los compañeros del mismo hospital, tú te das cuenta que 10 años, por poner un periodo de trabajo, cuando no tienen buenos hábitos, es el equivalente a un desgaste de 30 años. Entonces tienes una persona que tiene 35 años con un desgaste equivalente a unos 60. Imagínate, no solo el desempeño a nivel sexual, a nivel de relaciones interpersonales, de relaciones familiares, con su propia salud física, con su propia visión, ya no digamos con el proyecto de vida que a veces es nulo. Bien, en función de la sexualidad, claro que el estrés afecta porque estamos constantemente
disociados u ocupados en diferentes puntos. Para cuando llegamos cansados, llegamos fatigados. No lo asociamos, como lo dijimos fuera del aire, porque pensamos que es algo que después lo podemos hacer. El problema de estar postergándolo, y cuando la pareja, las dos personas coinciden inconscientemente en eso, hace que caigan en la trampa temporal de que pasen días, semanas, meses. Para cuando sucede hasta años, doctor. Sí, y esto provoca, lo hemos visto constantemente, crisis en las parejas, en donde terminan sin tolerarse, en donde terminan volteándose a ver como extraños, y en donde terminan sin una situación de justificarlo, pero sí de comprenderlo, cómo es que cuando ya están enfadados o cansados de su rutina, el cerebro tiende a buscar una distracción. Y entonces se distraen, ya te imaginarás con qué, y vienen los procesos de infidelidad. Y fíjate bien, y los procesos de infidelidad no garantizan que en el desempeño sexual con la otra persona sea adecuado. Al contrario, cuando se dan cuenta de que tienen un desempeño sexual inadecuado, ahora sí se acumula la frustración, la culpa, y entonces sí caen a la cuenta de que el problema lo tienen localmente, no es una situación circunstancial. Sí, tenía algunas preguntas respecto a esto, pero me están indicando en producción que hay una pausa. Sí. Entonces voy a la pausa y vuelvo. Volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. El sedentarismo no es más que activar poco el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, pasar la mayor parte del día sentado es considerado como un estilo de vida sedentario. Moverse, sin embargo, trae muchos beneficios a la salud. Mejora el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, entre muchas otras bondades. Cuenta como ejercicio cualquier actividad física que requiera cierto esfuerzo, desde caminar hasta correr o levantar cosas con cierto peso. Pero, ¿qué tanto ejercicio debemos hacer? Lo que necesitas tú hacer son 150 minutos de actividad física, acumular 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto en sí equivale a 30 minutos 5 veces a la semana. Antes se pensaba que solo el ejercicio intenso era beneficioso, es decir, aquel que hacía que nuestro cuerpo funcionara con una frecuencia cardíaca elevada. Hoy se sabe que cualquier tipo de movimiento es bueno. Actividades cotidianas como barrer la casa, caminar a la tienda, lavar el coche o subir escaleras cuentan. Sin embargo, la intensidad de ciertas actividades es mejor. El hacer actividad física tiene un beneficio social, psicológico, de mi relación. Me ayuda, sobre todo si hago una actividad física junto con otras 2, 3 personas. Me va a ayudar a mi fortalecimiento muscular. Hacer ejercicio trae cambios en nuestras vidas. La alimentación va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente. Así como estamos pidiendo un consejo para hacer actividad física, lo mejor
es juntarlo, es sumarlo a una buena, a una adecuada nutrición, ya no voy a decir buena, sino una adecuada nutrición tanto en la calidad de los alimentos como en la cantidad. El ejercicio ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud, especialmente de personas con diabetes o con complicaciones cardiovasculares, como la hipertensión o incluso la osteoporosis. El sedentarismo es muy fácil combatirlo. No necesitas hacer grandes proyectos para ejercitar. Levántate y comienza hoy. No importa cómo, no importa cuánto. No te hagas grandes expectativas que luego puedes abandonar. Comienza de poco a poco, pero sé permanente. Recuerda que la constancia es base de los proyectos más importantes en la vida. Ejercítate y combate el sedentarismo. Gracias al productor M. Huitrón. Esta fue una cápsula de Centinelas de la Salud de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Agradezco también al doctor Juan Ricardo López Taylor, es director del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad del Deporte. Pues muchas gracias. Continuando con nuestra conversación sobre estrés y sexualidad con el doctor Ricardo Virgen Montelongo, que es médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, nuestro queridísimo Hospital Civil Viejito. Doctor, en la pausa platicamos un poquito esto de que se podría pensar que si yo tengo estrés y estoy escuchando que con alguna actividad física y teniendo sexo puedo mitigar ese estrés con mi pareja, con la cual tengo un vínculo afectivo profundo, no estoy teniendo una actividad sexual, tengo una situación de infidelidad, voy hacia ella, pero si yo tengo limitaciones en mi desempeño sexual, igualmente como uno de los factores en la situación de estrés, quizá no el único, pero como uno de los factores, quizá el más importante, pues lo que va a pasar es que con aquella pareja va a aflorar la contradicción mayor y el problemón, porque a lo mejor tu pareja sí te puede acompañar con el sexólogo, con el psiquiatra, con el psicólogo, te puede ayudar en el manejo de esas limitaciones sexuales para que avances, pero en un encuentro sexual así nada más, pues ¿cómo? Esta pareja temporal, lo que quiere es que la persona funcione bien. Pues entonces, ¿a qué vienes, no? O sea, pues ya me quedaste a deber. Cosas así que uno escucha. Sí. Y fíjate bien en esto, Mari. Es muy común en nuestra cultura. Ya hablamos del estrés, cómo es este proceso cotidiano. Médicamente, neurológicamente, el estrés provoca una liberación que nosotros le hemos llamado, los investigadores así le llaman también, liberación de una hormona que se llama la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol hace que estés atento, que estés hiperactivo a las cosas, pero el asunto es que te desgastas si no sabes hacer esos ciclos de descanso. Dentro de los efectos secundarios del cortisol, cuando está liberado en el cerebro, es que bajan los niveles de hormonas, de testosterona y de progestágeno. Una de las funciones de estas hormonas precisamente es tener un buen deseo sexual y un buen desempeño sexual. Uh-huh. En las mujeres, este tipo de hormonas también impacta en la menstruación. Entonces, ustedes asocian cuando están muy estresadas cómo se altera su menstruación, algunas más sensibles que otras. Uh-huh. Es evidente que el estrés, cuando está presente, va a impactar en muchas áreas y también en el desempeño sexual. Pero tenemos que recordar y aclarar, la sexualidad no se limita a un acto coital. Bien. La sexualidad... Aunque sea aeróbico y aunque estés haciendo ahí ejercicio. No, realmente en sexualidad, los sexólogos te dicen, la sexualidad es inherente al ser humano y todo el día y toda la noche estamos expresándola. No es el coito. A veces la gente tiene la idea de que es un destino llegar a la sexualidad, en este caso una expresión como es el coito, pero es como un destino y de ahí va a partir muchas cosas, como si cifraran ahí, tuvieran la expectativa de que tener coito va a resolver muchas cosas. Sí puede ayudar a desestresarte, pero entender que llegar a ese punto es a la inversa, es consecuencia o resultado de un trabajo previo
evidentemente con una relación de pareja donde hay afectos, donde hay compromisos, donde hay madurez, donde hay crecimiento. Ese es el problema con las generaciones jóvenes. O con lo que nos están diciendo hoy de tendencia, ¿no? Así es. De los free, de los amores ocasionales, de porque hay que tener amores cuidado. De una noche. Cuando nosotros lo planteamos, y pueden confundirse los redescuchas, Sí. bueno, es que debes de tener sexo para estar desestresado. Sí, pero hay que esperar una cosa. El sexo no es una pastilla. Y me refiero a la cuestión sexual, al coito en general. Es la consecuencia de un trabajo y de un proceso en el cual tiene que haber un fin, como les digo a los pacientes, un antes, un durante y un después. Uh-huh. Porque si no, entonces vuelve otra vez a cerrarse el ciclo y entonces el coito vuelve a ser parte del estrés. Porque por tal de conseguirlo, empiezas a tener un camino muy estresante. Llegas a la actividad sexual, no funcionas bien, te frustras y ya cierras el ciclo. Sí, y luego quieres utilizar pastillas como el Viagra, pero que no todas las personas no todos los señores son candidatos al Viagra. Y resulta que tú eres hipertenso y te están diciendo, cuidado con los picos de presión alta y baja que te puede ocasionar el Viagra. Sería preferible que no lo tomes. Y entonces tú dices, chin, ¿y ahora cómo voy a cumplir a esta persona que no conozco casi, que va a ser un encuentro a lo mejor de hoy y ya no hay mañana? ¿Qué voy a hacer? Y fíjate en ese punto, Mari, es algo común que la gente piense, ¿cómo voy a cumplir? Exacto. Cuando nuestro enfoque en la educación sexual funcional tiene que ser hacia nuestra propia persona primero, no únicamente, porque no sería un acto egoísta, no, primero, ¿cómo me voy a cumplir a mí? Porque al final de cuentas es nuestra obligación en el sector salud enseñar a los más jóvenes que la responsabilidad de tu respuesta sexual primero va en ti. El disfrutar, el tener esa apertura al gozo. De cuidarte también, ¿eh? Exactamente. Sobre tu salud, infecciones, enfermedades, cuidarte, lo que está diciendo el doctor, muy importante. Y date cuenta de esto cuando tocas lo de medicamentos como el Viagra para las disfunciones sexuales. También hay otra área todavía más peligrosa que son las drogas. Que son las drogas ilegales, sí. Cocaína, todos los estimulantes, incluyendo el alcohol, que está la idea equivocada. Hay personas que creen que con el alcohol se desinhiben y funcionan mejor, y es totalmente a la inversa. Y porque claro, te relaja el sistema nervioso central, ¿no? Más bien. Pues sí, pero te relaja todo. Todo, exactamente. Es un relajante, un inhibidor. Y sobre todo en los varones, produce disfunción eréctil. Sí, sí. Entonces eso es algo importante que la psicoeducación debe de tener presente para aclararlo con los jóvenes. Muy bien, vamos a ir a una pausa, volvemos. ¿Sabías que las mujeres, al igual que el hombre, disfrutan de la pornografía? Según informa el Internet Filter Review, las mujeres también disfrutan de la pornografía. 1/3 de los internautas que visitan los sitios para adultos son mujeres y suman casi 10 millones al mes las interesadas en estas propuestas. Un estudio llevado a cabo por la revista Glamour señala que un 87% de las mujeres entre 25 y 39 años disfruta del porno como parte de sus hábitos sexuales. Otro dato, más del 70% lo mantiene en secreto. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando
Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. A un experto en este tema? Pues ahora es que pedirle un buen consejo porque sí afectaría mucho en la pareja y uno cree que uno necesita ayuda porque solo uno no puede tomar las decisiones que a lo mejor son malas o buenas. Híjole, es que de repente yo lo canalizo, pero hubo un tiempo que no lo canalizaba, entonces es como que muy complicado para alguien, algún godínez, vamos a poner el nombre, de oficina que no hace ejercicio ni nada y el estrés y todo, sí es como complicado y luego de repente agrégale que de repente fumamos o bebemos y está como... Eso sería una parte de cómo poderlo canalizar, pues, cómo poder hacer cierto tipo de rutina o de ejercicio o de meditación, si lo quieres ver así, para llegar a que el cuerpo se libere un poquito. Nuestro tema del día de hoy, estrés y sexualidad, con el doctor Ricardo Virgen Montelongo, adscrito al Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. En la pausa estábamos comentando sobre los derechos, sobre que la sexualidad es un derecho. Quisiera que me explicara más sobre eso. Sí, en general la gente tiene la idea de que es una obligación. Todos nos han permeado eso desde pequeños, es una cultura tradicional, en donde la obligación es cumplirle al otro. No, en realidad es a la inversa, es un derecho, todos tenemos que asumirlo con apertura todo el tiempo, porque la tendencia es irnos hacia la otra información. Es un derecho que debemos de estar conscientes de ello, que debemos estar conscientes de nuestra salud física y mental, que si tenemos una relación de pareja y una socialización con algún grupo de personas, tener este derecho y asumirlo con esa libertad y con esa responsabilidad para expresar en lo que estamos o no de acuerdo, en lo que queremos o esperamos de los demás y también en lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, porque el placer, el concepto de placer ha estado en conflicto durante muchas décadas, sobre todo aquí en Latinoamérica, sobre todo en la mujer, por la situación de género, por la represión, por el hombre con el machismo. El tomar el derecho de nuestra sexualidad es ponernos en una plataforma de iguales. Ahí no estamos hablando del género femenino masculino, ni de la preferencia heterosexual, no, estamos hablando de que como seres humanos tenemos el derecho de tener esta expresión porque somos seres sexuales. Y no me refiero a la situación de procrear, me refiero a la situación de manifestar a cada momento cómo cada expresión de nosotros nos distingue hacia las cosas que nos son placenteras, hacia las cosas que nos agradan, hacia las cosas que nos motivan. Las parejas, y esto lo saben, muchas parejas cuando están funcionando se sienten más llenos de energía, más motivados, con más creatividad cuando tienen este tipo de actividad sexual y no solo coital, en donde hay un arrumaco en la mañana, donde hay una broma erótica en la tarde, donde hay una espontaneidad en la noche, donde hay este ingenio, esta creatividad. Esto es expresar nuestra sexualidad. Esta comunicación. Así es, porque imagínate que personas que tienen un problema de paraplegia porque tuvieron algún accidente y en el varón, que es lo más evidente, no tiene erección, entonces ¿dónde va a quedar su sexualidad? Pues va a quedar en el contacto, en la expresión emotiva, en las caricias, porque eso lo decimos todo el tiempo los médicos y también los sexólogos, nuestro principal órgano erótico pues, es la piel. Y el principal afrodisíaco, que no es el Viagra, pues es el cerebro, es la creatividad. Y si tú estás estresado, te va a impactar en la creatividad, te va a impactar en la tranquilidad. En el varón se requiere estar tranquilo para que haya una erección. ¿Por qué? Porque los cuerpos cavernosos tienen que dilatarse, porque es una cuestión vascular y mecánica, y para eso necesitas estar tranquilo.
nadie en su sano juicio puede tener una erección con una pistola en la cabeza. Entonces, lógicamente, esto que dicen tus radioescuchas, ¿cómo me libero? Fíjate cómo tienen la imagen, y todos tenemos la imagen de que esta vida estresante es como estar encadenados. Sí. Y pareciera que fuera necesaria, como si la justificáramos. Pero claro que no está justificada. Es retomar lo que comentaste. ¿Qué tipo de estrategias podemos tomar? Ya lo vamos a ampliar un poquito más. Es sobre los hábitos. Pero antes los síntomas, doctor. Sí, exactamente. ¿Qué síntomas? Un listado pequeño. Para hombres y mujeres. Para hombres, eyaculación precoz. Son los extremos. O es eyaculación precoz, o es una eyaculación tardía, o es la disfunción eréctil. Puede ser parcial o puede ser total la disfunción eréctil, donde hay un miembro un tanto blando que no permite una buena penetración, ¿sí? La eyaculación precoz, hay rangos que se tienen que tomar, pero sobre todo el punto de referencia es su pareja. Cuando no hay esa coordinación y dice la pareja, ¿pero es que ya terminaste? Ojo, hay personas que piensan, si duró 10 minutos esa eyaculación precoz. No, hay rangos más personalizados que se tienen que evaluar. Pide tu radioescucha, quiero un consejo para este tipo de situaciones del estrés. El único consejo así práctico es evaluarse. Si ustedes consideran que tienen un problema con el estrés o con el desempeño sexual, es una evaluación, sea médica, sea psiquiátrica, sea psicológica, sea en este caso urológica o ginecológica, pero una evaluación, acercarse, exponerlo, y que lo peor que puede pasar, Mari, es que te devuelvan igual y que sería lo ideal, ¿verdad? Que te digan, ¿sabes qué? Es falsa alarma, no hay mucho problema. Ese sería en cuanto al hombre. Y en la mujer, que es en los extremos, es el deseo sexual, ¿sí? O la dispareunia, que es la dispareunia es un coito doloroso. Hay mujeres que por tratar de cumplir aguantan, tienen apertura y empieza a haber mucho dolor. Y entonces hay un problema de aversión que cada vez que piensan en que llegan a la cama, se ponen pero en pánico. Y no lo dicen, lo reprimen. Entonces, ese tipo de sintomatología, aunado a que si tienes una relación sexual o un coito, un contacto cada vez más esporádico, más ocasional, y no hay en ese contacto una satisfacción aceptable, eso sí se tiene que evaluar. Esos serían los síntomas principales, ya no digamos los procesos de neurosis o irritabilidad, no. En la cama son esos encuentros, la calidad y cómo el antes y el después te puede afectar, porque todo el día puedes traer eso en la cabeza, aparte de todo el estrés que tengas, y estar pensando, está pasando algo, o me estoy distrayendo con alguien, o ya dejé de pensar en mi pareja. Esos cuestionamientos son sintomáticos, están hablando de un semáforo en amarillo y evitar que se ponga en rojo, Mari. Así es, y creo que también podría sumarse el hecho de que cortas la comunicación sexual, que es fundamental. Como nos dijo el doctor Ricardo, la comunicación no se limita al evento mismo, al coito. Esto es parte de un todo. La comunicación sexual comienza desde que yo me levanto y le doy un beso a mi viejito. Es un diálogo que hay con expresiones mutuas, con lenguaje verbal y no verbal permanente. Así es. ¿Sí? Porque no se puede esperar, señores, sobre todo, que son más visuales y que son más, en ese sentido, activan más su sexualidad a través de lo visual, que no haya ninguna comunicación en todo el día, como si la pareja no existiera, y en la noche lleguen y quieran tener un encuentro sexual con su pareja. Y pues su pareja se va a quedar el día 6 porque va a decir, oye, pues qué ojete, en todo el día no aparecí contigo y ahora sí andas muy ganoso. Porque hombres y mujeres funcionamos diferente. Sí. Vamos a ir a la cápsula Planeta Multicolor, volvemos. Hoy en Planeta Multicolor te diré cómo el estrés positivo o negativo también nos afecta a nosotros como niños y jóvenes. ¿Has sentido aburrimiento o has estado expuesto a algún tipo de aislamiento provocándote molestia
y angustia, estás sufriendo de distrés, pero también el trabajo continuado bajo presión de tiempo, el calor, el cambio abrupto de ambiente, entre otros. Son condiciones estresantes cuyos efectos se manifiestan física y psicológicamente, ocasionándote un impacto negativo. ¿Por qué existe un estrés que es positivo? También llamado eustrés. Es un tipo de estrés psicológico que se caracteriza por dotarnos de herramientas útiles para afrontar la vida y hasta de un cierto grado de bienestar. ¿Quieres reconocer si estás sufriendo del estrés malo o distrés? Pon atención a los siguientes síntomas o señales. Dolor de cabeza, resfriados frecuentes, dolor de cuello, irritabilidad creciente, tristeza, pánico o enojo, estar más inquieto de lo normal, problemas para relajarse o dormir, letargo o somnolencia, exceso de energía, hábitos nerviosos como comerse las uñas o chuparse el dedo, sudoración de nuestras palmas de las manos y problemas con nuestros compañeros. Reportó para Atmósferas 2.0 Eduardo Rubalcaba. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. El estilo de vida actual que llevamos en muchas ciudades hace que el ruido o la contaminación auditiva sea una de las fuentes más importantes de contaminación. Esta es causa de malestar, de problemas fisiológicos y psicológicos, impide el desarrollo normal de las actividades cotidianas y, en comparación con otros contaminantes, el control del ruido ambiental se ha limitado por la falta de conocimiento de sus efectos sobre los seres humanos y la falta también de algunos criterios definidos para saber cómo afrontar este tipo de contaminación. El ruido está considerado como aquel sonido indeseable, desagradable, inesperado o molesto. Y también el ruido puede afectar el nivel de atención o concentración que se requiere para el desarrollo de nuestras actividades. La contaminación por ruido ha atraído la atención debido a la mayor conciencia que en la actualidad se está tomando respecto a sus efectos sobre los humanos y la salud ambiental. El ruido afecta la vida humana en muchas maneras, influye en la calidad de sueño, en la audición, en la salud física, mental, emocional y en la comunicación. Como sociedad, pues debemos tomar conciencia de este contaminante, tratar de evitar generar ruido en la medida de lo posible, denunciar actividades ruidosas a las autoridades, prevenir y en general luchar por ambientes acústicos más agradables. Escuchamos a la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ella es directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUPA. Gracias al programa Atmósferas TV y a la reportera Sandra Quiñones por regalarnos estos contenidos. Bien, retomando nuestra conversación con el doctor Ricardo Virgen Montelongo sobre estrés y sexualidad,
Yo le preguntaba en la pausa si lo que escuchamos de nuestro locutor niño, Eduardo Rubalcaba, sobre el estrés en los niños y los síntomas son para los adultos. Sí se aplica para eso. Hay síntomas más sostenidos en los adultos. El problema del sistema inmune, claro que se ve afectado por la exposición al estrés tan sostenida, y evidentemente es lo que justifica y lo que nos explica tantos cuadros de resfriados en ciertas personas, y que constantemente están enfermándose, sea también de procesos infecciosos gastrointestinales. Eso nos va a hacer sospechar que si el sistema inmune está bajo es porque está expuesto a algún tipo de estrés. Puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser inclusive corporal, en donde pueda haber alguna alteración que requiera una atención especializada. Pero estos síntomas como la irritabilidad, el dolor de cabeza, la falta de apetito o... el no dormir o dormir mucho. Exactamente. Este tipo de alteraciones hacia arriba o hacia abajo nos denotan o nos significan a nosotros que hay algún factor externo o interno, o los dos, que están impactando y que se tiene que corregir para volver a recalibrar eso, porque son los hábitos, nuestros hábitos, los que pueden ser consecuencia de esta alteración, pero también pueden retroalimentar que esto se perpetúe. Y entonces hay que romper ese ciclo. Muy bien. Entonces, doctor, si yo me observo que tengo, además de la colitis nerviosa que ahora está tan de moda, y tengo dolores tengo neuralgias, bueno, no tan frecuentes, pero se me presentan, todo eso es observarnos, porque no solamente sería muy inusual que el estrés solo se manifestara en el acto sexual, claro. ¿Verdad? Yo creo, doctor, sí, que además debe de haber otros síntomas que incidentalmente está en el acto sexual. El que, pues hoy de verdad que no, yo no tengo ganas de tener un contacto sexual con mi pareja, y la verdad yo no tengo ganas. O el hombre, pues no, tuve eyaculación, o sea, yo no pude mantener la erección. O terminé antes. Exacto, y pues no. Entonces, es como tratar, al observarnos, de poder relacionar diferentes síntomas que están incidiendo en nuestra calidad sexual en conjunto, ¿verdad, sí, doctor? Cuando estás en un ámbito de estrés, hay muchos puntos donde se impacta. Que vamos a estar, por ejemplo, llegar aquí a Canal 44 y estar sentados en esta mesa, con el tráfico de a lo mejor media hora, doctor, que pudo haber hecho de camino, 40 minutos, para llegar aquí con este tráfico de la mañana, ya es un causante de estrés. Pero fíjate bien, aquí el asunto no es qué tanto estés expuesto al estrés, es qué tanto te desembarazas de él. Si lo dejas ir. Exactamente. Sí, no lo conservas. Y hay estrategias que hacen que no seas retentivo a esa situación, en donde la gente se le enseña a relajarse y a descansar. Mari, no sabemos, la sociedad no sabemos qué significa descansar. Sí. La gente lo confunde con derrumbarse. Voy a irme a acostar porque estoy totalmente cansado. Si tú llegas a la cama totalmente cansado, no vas a dormir bien, porque creen que es algo automático. Vamos a llegar a las vacaciones y nos vamos a ir y a desconectarnos de la ciudad. Sí, pero si no planeas cómo descansar para hacerlo consciente, vas a llegar peor, vas a regresar. Exactamente. ¿Se han fijado ustedes que a veces tuvieron una audiencia de trabajo muy importante y tenían expectativas en ellas muy importantes para su vida? Decían, bueno, pues si me dan el trabajo, con ese dinerito extra, puedo cambiar mi carro, puedo cambiar la cocina, que ya tengo, que ya está mucha chalaca y ya no sirve ni la estufa, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que tuvieron la audiencia, no están seguros si les fue bien o mal, y en la noche están dándose vueltas en la cabeza, no se pueden dormir. Lo que dice el doctor, muy importante, de cómo procesar durante el día el poder dejar ir el estrés. ¿Y cuáles serían unos tips básicos
para poder dejar ir el estrés? Fíjate bien, tener un orden en los hábitos, ser muy respetuoso en el dormir, así en el dormir y en los hábitos de comer, hacer ejercicio, que se los repetimos hasta el cansancio, ejercicio con una media hora, como dijo nuestro compañero, y Mari, y no estar solos. Estar en constante comunicación, no importa que nos equivoquemos, es estar constantemente en comunicación con las personas con las que tenemos afectos, sea en el trabajo, en la familia, en la pareja, pero comunicarnos, aprender, tener disposición a hacerlo para no aislarlos, porque si no vamos a tener problemas psiquiátricos serios, y lo que menos importancia va a tener es nuestro desempeño sexual, eso sí te lo digo. Y el doctor Ricardo nos decía cómo durante el día habría que hacer pequeñitas cosas para dejar fluir el estrés, que se vaya. Una de ellas es respirar profundo. La terapia de respiración es básica. Parar un momentito a media mañana, estás trabajando, te levantas. Un momentito, no te toma ni 5 minutos. Respiras profundo. La terapia es respirar, inhalando, como si inflaras un globo. Lo sostienes en 5 y lo dejas ir lento en 5, exhalando. Esto lo puedes hacer varias veces. Si no tienes los 10 minutos que recomiendan en cuanto te levantas o cuando ya vas a dormir, cuando estás presentando ya síntomas más fuertes y evidentes, como crisis de pánico, crisis de ansiedad, ¿sí? Que te recomiendan, bueno, esto es como rezar, como comer, como orar, como lo que sea. Muchas gracias, doctor. En 20 segundos un mensaje final. Atiéndanse, no tengan miedo de acercarse al médico, a los compañeros en psicología, tengan mucha comunicación, traten de descansar conscientemente y un saludo a tus redes. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Doctor, agradecemos a la Semadet Jalisco, a los Hospitales Civiles de Guadalajara y al CUCBA por regalarnos el apoyo para estar aquí con todos ustedes. Al doctor Ricardo Virgen Montelongo, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nuestro amado y queridísimo Hospital Civil Viejito. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y quien tenga mascotas, otro tip es acariciarlas, cepillarlas si están lanudos. Ahí ese perro lanudo, cepillarlo. Se ha comprobado que esta vinculación entre nosotros y nuestras mascotas también nos desestresa. Y si las podemos sacar al parque, porque también las mascotas se estresan, y si las llevamos al parque a que ahí jueguen y sirve que nosotros también caminamos y se desestresan ellos, sino también nosotros. Hay muchas maneras y sobre todo, quiéranse. Si ustedes se observan que su situación de contacto sexual con su pareja, con su viejito, con su viejita, con su gordo, con su gorda, está fallando, atiéndanse. No lo dejen para después. La comunicación sexual es fundamental en la pareja. Prevenir o, si están en el problema, darle un manejo profesional son las puertas hacia el éxito espiritual y el éxito personal. Esto fue Atmósferas 2.0. Infinitas gracias, como dije al principio, por el favor de su atención. Hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.